Capítulo 7. Llegó el viernes y Harry ya tenía las respuestas a sus cartas, así que fue a ver de nuevo a la profesora McGonagall. Llegó a su despacho después de terminar las clases y llamó a la puerta. «Entra». Harry abrió un poco la puerta y asomó la cabeza. «¿Tiene un momento, profesor?» Ella lo miró con el ceño ligeramente fruncido. «Claro, Potter. Por eso dije, adelante. ¿Nos acompañará el resto de tu cuerpo?» Harry entró en la oficina y cerró la puerta tras él, intentando no sentirse como si lo hubieran pillado robando una galleta. «¿Por qué yo, profesor? ¿Qué es esa cosa aquí?» Allí, en la pared junto a la vitrina que guardaba los recuerdos de los Gryffindors del pasado, colgaba un ejemplar enmarcado del Profeta de la semana pasada. Una edición que todavía le pedían que firmara cada vez que salía a un pasillo. No podía creer que su jefa de casa la hubiera enmarcado y colgado en la pared. Mientras la miraba, horrorizado por la vergüenza, ella empezó a defenderse. «Fue un momento importante en la historia de la casa Gryffindor durante mi mandato como director. ¿Por qué no debería conmemorarlo?» Harry pensó que habría aceptado mejor esa explicación tan razonable si las mejillas de su profesora no se hubieran sonrojado. Carraspeó, incómoda. «Supongo que está aquí porque ha recibido un aviso del señor Weasley y la señorita Slytherin». Mirando a cualquier parte menos al retrato enmarcado y al rubor de McGonagall, asintió. «Ambas dijeron que estarían aquí a las 9:30, señora. Aún no he hablado con las víctimas porque no quiero que se sepa y que la gente haga cola para bajar con nosotros». Mientras hablaba, Harry sintió que la vergüenza se desvanecía y pudo volver a mirar a la profesora McGonagall. «También esperaba que pudieras contactar con Penélope Clearwater por mí. Creo que podría sospechar una broma si le ofrezco un viaje a la Cámara de los Secretos». McGonagall también había recuperado la compostura y asintió. «Puedo hacerlo, señor Potter». «¿Algo más?», negó con la cabeza. «Muy bien». Harry se marchó tras aceptar la despedida. La profesora McGonagall lo vio marcharse y suspiró para sí misma mientras intentaba recordar lo que Phileas le había dicho sobre cómo asignar un encantamiento de no fijarse a una firma mágica específica. A la mañana siguiente, durante el desayuno, Harry se levantó y se dirigió a la mesa de Hufflepuff. Muchos ojos curiosos seguían su progreso y no pocos se sorprendieron cuando Potter empezó a hablar con Finn Fletchley. El chico de Hufflepuff asentía con entusiasmo y salió corriendo del gran comedor, desatando muchas especulaciones sobre qué le estaba pasando a Potter esta vez. Al regresar a la mesa de Gryffindor, Harry también habló con Colin, obteniendo una reacción similar a la de Justin. Cuando habló con Ginny, ella palideció y asintió, y luego pasó el resto del desayuno dándole vueltas al plato. A las 9:30, un pequeño grupo llegó al vestíbulo. Penélope Clearwater hablaba con Charlie Weasley, quien había traído a otros 5 cuidadores de dragones. Rita se quedó a un lado, con aspecto impaciente, y había traído a su fotógrafo, Bozo. Justin y Colin también estaban algo apartados, esperando a que llegaran algunas personas de su edad. Cuando Harry, Hermione, Luna y Ginny llegaron, notó con satisfacción que todos parecían haber traído una escoba, como les había pedido. Bueno, Hermione no, pero él la llevaría. Sin embargo, al parecer, el grupo recién llegado había encontrado a alguien que lo siguiera de camino al campo de Quidditch. «Charlie, ¿qué hacen aquí?». El Sdode de dragones levantó la vista y sonrió al ver a sus hermanos pequeños. «Fred, George, ¿ya conseguiste que McGonagall se volviera blanca?», bromeó con ellos. Los gemelos abrieron la boca para responder, pero otra voz los interrumpió antes de que pudieran hacerlo. «No lo han hecho, señor Weasley, aunque no por falta de esfuerzo, se lo aseguro, y le agradecería que no les diera ideas». La profesora McGonagall había llegado, acompañada de los profesores Sprout y Flitwick. «Váyanse, señores Weasley. De hecho, chicos, ¿por qué no se unen a mí un momento?». McGonagall arqueó una ceja al ver que Harry la contradecía. «Fred, George, quiero que bajen con nosotros a la Cámara de los Secretos». «¿Vas a bajar a la cámara? ¿Y estamos invitados?». «Malvado». Terminaron ambos. «De hecho, hay una condición».
El tono serio de Harry hizo que los bromistas lo miraran con atención. Permanecerás cerca de Ginny en todo momento. Creo que podría necesitarte hoy. Una mirada a su hermana y ambos chicos asintieron. Entonces, cojan sus escobes y nos vemos en el baño de Myrtle la Llorona. No es necesario, oh campeón, empezó uno de ellos. Aprendimos de los mejores, añadió el otro. Accio, escobes. Terminaron con una sonrisa dirigida a Harry antes de acercarse a Ginny, que parecía agradecida. McGonagall estaba a punto de reprender a Harry por añadir a gente de la que no habían hablado a esta expedición cuando se enteró de su estado y echó un buen vistazo a la chica Weasley. Potter podría tener razón. Cuando los gemelos cogieron sus escobes, el grupo se dirigió al segundo piso. En el baño no había ni rastro de Myrtle, así que Harry se acercó al grifo con el grabado de la serpienta. La entrada está justo aquí. Solo se puede abrir si se habla Parcel. Sintiendo que ya había advertido a todos lo suficiente, Harry fijó su atención en la serpienta e, imaginándola real, siseó padre. Harry oyó el clic de la cámara de voz al revelarse la entrada a la cámara. Intentó ignorarlo, sintiendo una punzada de alivio al no haber perdido la capacidad de hablar Parcel junto con el Horrocrux. El siguiente tramo es bastante sucio, pero les recomiendo que lo disfruten. Dicho esto, Harry le sonrió, se metió en la tubería y se deslizó con un fuerte grito. Al llegar abajo, se levantó rápidamente y lanzó un encantamiento amortiguador en la base de la tubería para facilitar el aterrizaje a los demás. Conjuró varias pequeñas bolas de luz pálidas que flotaron en el mismo lugar usando el encantamiento de luz mágica. A medida que los demás empezaban a llegar, se tomó el tiempo de limpiarse un poco a sí mismo y a sus amigos. Una vez que todos estuvieron abajo y varias personas observaban horrorizadas la profusión de huesos y otros escombros, Harry los llamó. Al llegar al derrumbe, Harry empezó a cantar y a agitar su varita, terminando el movimiento apuñalándola hacia adelante y luego arrancándola. El montón de piedra frente a ellos se estremeció y empezó a fluir hasta formar un pasadizo arqueado. Muy bien, señor Potter. Eso valdría una nota media. McGonagall asintió con aprobación. Gracias, profesor. Aquí es donde encontramos la piel mudada del basilisco. Ese impostor de Lockhart nos dijo que iba a arrancarnos un trozo de piel, a desmembrarnos hasta el punto de que no sabríamos ni nuestros nombres y a escribir un nuevo bestseller. Por suerte, intentó usar la varita rota de Weasley y el hechizo le salió por la culata. Lo último que supe es que estaba en San Mango. Los rostros de los profesores se ensombrecieron ante esta revelación, mientras que Rita Skeeter no podía parecer más emocionada. Mientras seguían caminando, Harry siguió respondiendo preguntas de sus amigos y del reportero sobre cómo él y Weasley habían terminado allí. Cuando llegaron a la puerta tipo bóveda de la cámara propiamente dicha, Harry siseó la frase de contraseña otra vez. La puerta se abrió y todos entraron. Harry se alegró de ver que el basilisco no mostraba ningún signo evidente de descomposición. Si la guerra llega a estallar, necesitaremos dinero para luchar. Esto debería ayudar. Si la guerra no llega, San Mango se olvidará por completo de la contribución de Malfoy cuando obtengan lo que valga esto. De repente, Harry se dio cuenta de que ya no había nadie caminando con él. Al darse la vuelta, vio que había cruzado aproximadamente la mitad de la cámara mientras los demás estaban todos boquiabiertos en la entrada. Siguió sus miradas hacia el basilisco antes de volver a mirar. «¿Están todos bien?», gritó. «No pasa nada. Está completamente muerta, se lo aseguro». Su total indiferencia por la enorme serpiente que tenía detrás rompió el hechizo para algunos miembros del grupo. Hermione corrió por la cámara y se abalanzó sobre Harry, agarrándolo con el abrazo más fuerte que jamás había recibido de ella, dejándolo sin aliento. Le preocupaba haber visto lágrimas en sus ojos mientras se preparaba para el impacto. Su preocupación se disipó al ser atacado verbalmente. Harry James Potter. Describir esa cosa como una gran serpiente es lamentablemente inadecuado. Ese monstruo es gigantesco o colosal o simplemente algo más que grande. Harry no tuvo oportunidad de responder, pues el aire volvía a salir de sus pulmones. «¿Por qué no me dijiste lo grave que era?». La presión se alivió un poco,
lo que le permitió a Harry respirar un poco para responder. Te habrías preocupado, y como dije, ya está muerto. Ella lo miró como si intentara determinar la verdad de sus palabras, y él maldijo mentalmente al ver que sus ojos, en efecto, brillaban sospechosamente. Acercándola de nuevo, Harry miró al resto del grupo y vio que parte de la sorpresa comenzaba a desaparecer. Bozo y Colin tomaban fotos y Rita garabateaba como loca. Los profesores y algunas de las víctimas empezaban a recorrer la cámara con la mirada. Los hermanos Weasley rodeaban a Ginny con un abrazo y los cuidadores esperaban a Charlie para empezar. Luna los miraba a él y a Hermione y parecía temblar un poco. Harry levantó un brazo de la espalda de Hermione en una invitación tácita a la pequeña Ravenclaw y pronto experimentó su segundo abrazo impactante del día. La profesora McGonagall y Rita la siguieron a un ritmo más tranquilo. Potter, no sé qué decir. No puedo creer que te enfrentaras a esta monstruosidad a los 12 años con solo una espada. El jefe de la Casa de los Valientes parecía profundamente conmocionado. En realidad, esperaba escuchar esa historia con más detalle, instó Rita. Así que Harry contó la historia, sintiendo una presión cada vez mayor en su caja torácica cada vez que llegaba a una parte particularmente tensa. Cuando contó cómo el basilisco lo había mordido al matarlo, Harry tuvo que callarse y consolar a las dos chicas que no lo habían soltado ni un instante y que no parecía probable que lo hicieran pronto. Le costó un poco rodearlas con los brazos para mostrarles a los oyentes las cicatrices donde el colmillo las había atravesado. Consiguió contar toda la historia sin mencionar el nombre de Ginny como la estudiante poseída. Solo mencionó que Ginny había sido llevada a la cámara y que una estudiante había sido controlada por un artefacto oscuro. Nada de lo que hizo Rita lo hizo cambiar de opinión al respecto. También logró pasar por alto que el diario era un horrocrux. Si Riddle sospechaba y empezaba a mover sus tesoros, Harry se lo pasaría en grande acabando con el bastardo, así que ni siquiera mencionó la conexión con Voldemort. Al final del relato, Charlie, que se había unido a ellos sin que nadie se diera cuenta, habló. Profesora McGonagall, quizá quiera sacar a los niños de aquí. Estamos a punto de empezar a desmoldar el basilisco y nunca es un proceso agradable. La profesora lo tomó como un buen consejo. Varios de sus alumnos ya habían visto suficiente por un día. A ella misma le vendría bien un trago fuerte, pero no hasta que estuviera a salvo en su despacho. La indiferencia de Potter ante todo el asunto no hacía más que aumentar sus nervios. Pensar que alguien tan joven simplemente aceptara estas cosas como parte de la vida la hacía sentir como si hubiera fracasado estrepitosamente en algo. Rápidamente empezó a sacarlos de la cámara, notando que los cuidadores habían forzado la puerta. Cualquier cosa que evitara que sus alumnos tuvieran que bajar a abrir la puerta hablando entre dientes le parecía bien. Phyllis Flitwick era un campeón de duelo y maestro de encantamientos. Había vivido 2 guerras y creía haber visto algo de los horrores que el mundo ofrecía. El jefe de Ravenclaw acababa de recibir un recordatorio bastante directo de que siempre hay algo más que desconocer. Tendría que encontrar una excusa para estar en el despacho de Minerva esa noche. Su botella, secreta, estaría abierta, estaba seguro. También estaba seguro de que le vendría bien algo más fuerte que lo que solían ofrecer en Hogwarts. Pomona Sprout había bajado para ayudar a uno de sus tejones, pero ahora se encontraba en la vergonzosa situación de que éste la sujetara mientras salía tambaleándose de la cámara. ¿Cómo demonios Minerva soportaba a estudiantes que se metían en ese tipo de situaciones con tanta frecuencia? Era algo que le superaba por completo. Pomona le haría esa misma pregunta a su vieja amiga en cuanto tuviera la oportunidad, esa misma noche, de hecho. Charlie Weasley observó cómo el grupo, compuesto por 2 de sus hermanos pequeños y su única hermana pequeña, salía de la legendaria Cámara de los Secretos. Volviéndose hacia el basilisco, consideró que su familia le debía a Harry Potter más de lo que jamás había imaginado. Ser Sodode de dragones era considerado uno de los trabajos más peligrosos del mundo mágico. En 10 días, Harry había demostrado 2 veces que poseía piedras más grandes que cualquier Sodode de dragones vivo. Con rostro decidido, Charlie se dispuso a destripar la criatura que había amenazado a su hermanita,
disfrutando de un trabajo que nunca antes había experimentado. En el baño de Myrtle, Luna recuperó el agarre férreo del brazo de Harry, que había soltado para subir por la tubería. Justin se había marchado a toda prisa en cuanto su jefa de casa se había tranquilizado. Tenía una historia que nadie creería y que todos querían oír. Colin había salido de allí aún más rápido, agarrando su cámara como si fuera su primogénito. Harry se sorprendería mucho si el pequeño saliera de su cuarto oscuro antes de cenar. Penélope se despidió temblorosamente de los profesores antes de bajar a Hogsmeade. Los profesores Flitwick y Sprout se marcharon en cuanto los alumnos lo hicieron, informando a Minerva de que pasarían enseguida. La propia profesora McGonagall parecía desear desesperadamente unirse a ellos, pero centró su atención en los 3 alumnos que tenía delante. Las chicas estaban obviamente angustiadas, pero Potter parecía tenerlo todo bajo control. De hecho, parecen tenerlo bajo control, resopló para sí misma. Potter, esa conversación que tuvimos sobre el baile de Navidad. Su voz se fue apagando, reacia a pedirle que invitara a una de esas chicas al baile que tenían delante. La única persona que parecía completamente imperturbable ante lo sucedido ese día hasta el momento le sonrió. «Está bien, profesora». Le pregunté a Hermione y aceptó ir conmigo. Minerva dejó que una pequeña sonrisa se dibujara en su rostro. Debería haberlo sabido. Excelente elección, ambos. Les informo que el primer baile será un vals. Después, le tocará a la banda que el director convenció para que tocara con nosotros. No creo que esté traicionando ninguna confidencia si les digo que no son conocidos por su formalidad. Una expresión de consternación cruzó el rostro de Harry. Ofreceré clases de baile a partir del lunes después de cenar. El alivio inundó el rostro de su elame. Gracias, profesora. Asistiré sin falta. Con un gesto de la cabeza, la profesora McGonagall se marchó. Harry, la voz de Hermione era baja y no se había soltado en absoluto. ¿Podemos ir a la habitación y quedarnos allí un rato? Claro, vamos. Estaba a punto de sacar a las 2 chicas del baño cuando se le ocurrió algo y siseó, manténganse abiertos, por encima del hombro. Esperaba que eso evitara que los cuidadores quedaran atrapados. Algo le pinchaba la rodilla. Harry entreabrió un ojo y vio a Dobby de pie frente a él. El elfo se animó al haber despertado finalmente a Harry. «Amo Harry, ya es hora de cenar y el mago pelirrojo lo busca», gruñó Harry, intentando comprender lo que le decían. ¿Mago pelirrojo? Probablemente era Charlie Weasley, o si era Ronald, habría un problema. De acuerdo, Dobby, bajo en un momento. Gracias por despertarme. El pequeño elfo esbozó una sonrisa radiante mientras se alejaba. Al despejarse las telarañas de la cabeza de Harry, notó que estaba sentado en un cómodo sofá con 2 cuerpos apretados contra él. Su memoria se puso en marcha y le recordó que él y las chicas habían pedido que la habitación estuviera dispuesta de otra manera esta vez. Un sofá grande y cómodo frente a una chimenea crepitante en el que el trío se había desplomado sin separarse. El estrés del día había afectado a las chicas, y primero Hermione y luego Luna se durmieron en su hombro. Había estado tan cómodo que se había unido a ellas en la siesta de la tarde. La sensación de sus respiraciones rítmicas en su cuello le indicó que no se habían despertado de la presencia de Dobby. Tras un rápido debate interno que concluyó que no iría a ninguna parte así, Harry la sacudió suavemente. «Vamos, ustedes 2. Hora de despertar. Tenemos que ir a cenar». Luna arrugó la cara en una clara protesta por haber sido despertada, mientras Hermione se acurrucaba más para evitar despertarse y hundía la cara aún más en el cuello de Harry, enviando ulides de placer que lo recorrieron los nervios. «Por favor, no podemos quedarnos aquí toda la noche». «¿Por qué no?», dijo la voz aturdida de Luna. Harry la miró y la vio parpadeando somnolienta. Estaba muy cómoda. «Harry, me arruinaste la vida». «Lo siento, Luna. Dobby me acaba de decir que Charlie me busca. Si no me encuentra, se lo dirá a McGonagall y tendremos un lío innecesario». Luna refunfuñó algo ininteligible, pero se levantó del sofá y empezó a estirarse. Harry volvió a concentrarse en su otro hombro. «Hermione, tienes que despertar. Vamos, sé que puedes».
Un leve gemido fue su única respuesta y volvió a ponerle los nervios de punta. Luna, ¿alguna idea? Una vez oí algo, dijo Luna, irguiéndose y llevándose un dedo a la barbilla con aire pensativo. Creo que si no logras que una chica se despierte, se supone que debes besarla. Harry se sonrojó al pensar en lo que haría Hermione si la despertara con un beso. Luna. Algo más, susurró Harry entre dientes. Luna simplemente hizo un puchero. Ni siquiera has probado mi primera sugerencia. Harry seguía completamente rojo, pero decidió quitarse a Luna de encima siguiendo técnicamente su sugerencia. Giró la cabeza y le dio un beso en la sien a Hermione. No notó la sonrisa pícara que se dibujó en el rostro de Luna. Va, mierda. Luna nunca me va a dejar pasar esto. Hola, dormilón. Hora de levantarse. Hermione parpadeaba como un búho mientras recobraba la conciencia. Acosar. Sí, soy yo. Luna también está aquí y los tres tenemos que bajar a cenar antes de que alguien ordene una partida de búsqueda. Hermione se incorporó y empezó a frotarse los ojos. Miró a su alrededor y de repente pareció recobrar la conciencia. ¿Cuánto tiempo llevamos aquí?, preguntó un poco preocupada. No estoy seguro del tiempo exacto, pero supongo que toda la tarde. Harry también se levantó y notó que su cuerpo estaba hecho un nudo por la forma en que había estado durmiendo. Hermione simplemente asintió y finalmente los tres estuvieron listos para irse. Al entrar al gran comedor, vieron que varias cabezas de la mesa principal se alzaban de golpe para mirarlos. Charlie estaba allí, con aspecto aliviado, y se dirigió hacia ellos en cuanto los vio. Los profesores Flitwick, Sprout y McGonagall simplemente asintieron a los estudiantes antes de volver a lo que parecía una acalorada discusión tras un encantamiento silenciador. Snape y Dumbledore estaban visiblemente agitados y se lo hicieron saber a los otros tres profesores de mayor rango. Hola a los tres. Me alegra verlos. Se está poniendo un poco incómodo ahí arriba. ¿Les importa si me uno a cenar y a hacer negocios? Un vistazo a la discusión en la mesa principal bastaría para convencer a cualquiera de darle una oportunidad al pseudode de dragones. No hay problema, Charlie. ¿De qué están discutiendo? Una sonrisa se dibujó lentamente en el rostro de Charlie. No te enteraste de esto por mí, pero al parecer a Snape y a Dumbledore les habría encantado ver la cámara y el basilisco. Snape me estaba regañando por dejar que aficionados recolectaran ingredientes valiosos para pociones. Creí que deberíamos haber donado el cadáver a Hogwarts y dejar que él se encargara. Harry no pudo evitar sonreír. Cualquier cosa que sacara de quicio a Snape era algo bueno para el último de los Potter. Puede que los estuviera ayudando durante la búsqueda, pero el hombre era un imbécil redomado cuya obsesión con Lily Potter le ponía los pelos de punta a su hijo. No digo que me hubiera encantado llevar a Snape, pero no creo que hubiera objetado si alguno de los dos se hubiera apuntado, dijo Harry mientras el grupo se sentaba a la mesa de Gryffindor junto a Ginny y los gemelos. La alegría de Charlie era casi palpable ahora, por lo que deduje de los gritos. Dumbledore estaba fuera del castillo porque tenía que asistir a una investigación del ministerio sobre por qué tuvieron que salvar Hogwarts de un dragón fugitivo. Es uno de los organizadores del torneo y el máximo responsable de la seguridad de los estudiantes. Su principal problema parece ser la presencia de Rita Skeeter hoy. Creo que podría ser investigado de nuevo muy pronto. Snape estaba de turno supervisando el castillo y siendo el contacto de los prefectos y los delegados. Tuvo que quedarse aquí arriba todo el día y ni siquiera sabía nada de nuestra entrada a la cámara. Creo que acabo de decirles cuál es su mayor problema con la salida de hoy. Los Weasley y el trío ya estaban riendo disimuladamente, a punto de estallar en carcajadas. Tienes que decirme, ¿sabías esto cuando lo planeaste? Para nada. Solo te dije la fecha y hora que me dio McGonagall, logró decir Harry antes de estallar en carcajadas junto con los demás. La alegría en la mesa de Gryffindor pasó prácticamente desapercibida para el personal, pero sin duda disipó la tensión que sentían quienes habían tenido su primer encuentro con el basilisco esa mañana. Una vez que Harry recuperó el control, le preguntó a Charlie, ¿era ese el asunto del que querías hablar o había algo más? Ah, bueno. Quería contarte que vendimos las partes del dragón como acordamos. Guardamos varios litros de sangre para ti y suficiente piel para hacer 4 trajes.
Fred y George me contaron lo que pasó con Ron. No puedo expresarte cuánto lo siento. Aún podríamos vender la piel destinada para el cuarto traje, si quieres. Al mencionar Charlie al hermano menor de los Weasley, los 4 pelirrojos fruncieron el ceño brevemente y el rostro de Harry se contorsionó en una expresión de dolor. Hermione y Luna parecían más enfadadas que tristes. No, dejémoslo como está. Nunca se sabe, y puede que necesitemos ese cuarto traje o uno de repuesto algún día. Harry respiró hondo para tranquilizarse. Supongo que también querías hablar del basilisco, ¿no? Ante el asentimiento de Charlie, Harry continuó: me gustaría un buen poco de veneno. Con todas las cosas que parecen querer matarme por aquí, se me ocurren varios usos. ¿Sirve para algo la piel? Charlie resopló. La piel de basilisco es absolutamente maravillosa para cubrir las paredes de una arena de duelo. Con la cantidad que hay, te garantizo una guerra de ofertas entre varias federaciones nacionales de duelo para que puedan presumir de tener una sala entera forrada con ella. Es demasiado pesada para una armadura. Tuvimos que cortar del suelo la piedra donde estaba la piel y levitarla para moverla. Las vísceras y las fibras de corazón serán muy solicitadas por la misma gente que se las compró al dragón. Los goblins hicieron una oferta por la carne, que probablemente sea la mejor que podamos conseguir, y sinceramente no sé nada de los colmillos, pero imagino que hay varios coleccionistas que los querrán, además de posibles investigadores de pociones. Harry asintió, entendiendo. Está bien. Guarda un poco de veneno entonces. ¿Encontraste a alguien con quien pueda hablar sobre hacer una armadura con piel de dragón? Charlie le entregó un pergamino con una dirección y un nombre como respuesta. Gracias. ¿Algún asunto más? Cuando Charlie respondió negativamente, Harry declaró que ya habían hablado bastante en serio por hoy. Fred y George entendieron la señal y empezaron a contarle a su hermano los últimos acontecimientos en Hogwarts que los hicieron reír a carcajadas, aunque la probabilidad de que los gemelos dijeran la verdad era casi nula. Después de cenar, Harry, Hermione y Luna se despidieron de Charlie y volvieron a la sala para hacer sus deberes y, en el caso de Harry, varias tareas adicionales de runas y aritmancia. Justo antes del toque de queda, regresaron a sus respectivas torres, felices de estar ya en el 7º piso después de un largo día. En la sala común de Gryffindor, Harry le deseó buenas noches a Hermione y empezó a subir las escaleras hacia los dormitorios de los chicos. En el primer rellano, 2 sombras se separaron de la pinambre al verlo acercarse. Tenía la varita desenvainada y un aturdidor en los labios antes de reconocer a 2 gemelos Weasley de aspecto muy serio. Harry, no tenemos palabras para agradecerte después de ver de que salvaste a Ginny, empezó George. Lo que necesites, cuando lo necesites, es tuyo, continuó Fred. Te debemos la vida de nuestra hermanita y te la pagaremos con la nuestra si es necesario. Te apoyamos, hermanito. George terminó la frase para su gemelo, mientras Harry se sentía increíblemente conmovido. Gracias, chicos. Eso significa mucho. Harry graznó con un nudo en la garganta. Los gemelos asintieron y le dieron una palmada en la espalda antes de subir y desaparecer de la vista hacia su dormitorio. Cuando el periódico salió al día siguiente, Harry volvió a ser el tema principal de conversación en Hogwarts. Las imágenes del basilisco y la desgarradora historia que las acompañaba eran suficientes para helar la sangre cualquier día. Apenas una semana después de que Harry derrotara a Colacuerno, lo consolidó como el favorito para ganar el torneo en la mente de muchos estudiantes. Muchas de las chicas que ya tenían autógrafos de Cram y Cedric se acercaron a Harry para rogarle por los suyos. El reticente campeón estaba confundido. Estas chicas habían asistido a la escuela con él durante años, seguramente sabían que no daba autógrafos. Hermione, sobre todo, veía el lado gracioso y bromeaba con su mejor amiga repetidamente, con una participando en el acto una vez que se dio cuenta de que, si bien Harry honestamente despreciaba su fama, lo peor que haría a las amigas que se burlaban de él por eso era resoplarlas o hacerles cosquillas. Rita le había enviado otra copia del periódico con una nota un poco menos sarcástica.
A Harry le interesó tan poco esta como la anterior y se la dio a Hermione para su álbum de recortes cuando ella se lo pidió. Durante la semana siguiente, Harry recibió múltiples ofertas para ir al baile de Navidad y las rechazó todas, diciéndoles alegremente a las chicas que ya tenía una cita. La primera vez que lo hizo delante de Ron, el pelirrojo rompió la pluma que guardaba en su bolso antes de marcharse hecho una furia. Hermione aún no había mencionado que nadie más la hubiera invitado, y Harry esperaba que eso significara que Cram no lo intentaría. No estaba nada convencido de que rechazara al búlgaro después de la fantástica noche que había pasado con él la última vez. Los dos amigos asistieron religiosamente a la clase de baile de la profesora McGonagall y se esforzaron por saber qué hacer en el baile. La noticia de que el baile sería de etiqueta, pero no obligatorio, salvo para los campeones, significó que solo 4 personas se presentaron: Harry, Hermione, Cedric y Cho. El viernes, Hermione había mencionado que el baile de Navidad se perfilaba como una noche maravillosa y que estaba triste porque sus padres no podrían verla asistir a su primer baile con su primera cita. La mirada que Harry puso en sus ojos era una que ella comenzaba a asociar con Harry preparándose para cambiar las cosas. Decidió que no quería saber qué estaba planeando ahora y que lo descubriría con el tiempo. Finalmente, resultó ser al día siguiente, cuando la profesora McGonagall anunció que las parejas tendrían la oportunidad de tomarse una foto en el baile con el fotógrafo interno de Hogwarts, Colin Creevey. La mirada absolutamente nada sorprendida de Harry y su sonrisa satisfecha, así como la mirada con lágrimas en los ojos de Colin hacia su héroe, la apuntaron exactamente en la dirección del culpable. ¿Instaste a Colin al baile para tomarse fotos? Te das cuenta de que ahora estará aún más enamorado de ti, ¿verdad? Bromeó con su amiga. Se sorprendió cuando él simplemente se encogió de hombros y su sonrisa burlona se convirtió en una sonrisa más burlona. Valdrá la pena si consigues enviarles a tus padres una foto tuya en tu primer baile. Hermione no pudo evitarlo. Abrazó a la mejor amiga que cualquier chica había tenido jamás con tanta fuerza que las tiró a ambas del banco donde estaban sentadas, y no estaba llorando, no lo estaba. Gracias, Harry, susurró mientras sentía sus brazos alrededor de sus hombros. Justo cuando creo que ya no puedes caer más bajo, escarear. ¿En serio invitaste a esa criatura asquerosa al baile? Harry levantó la vista del suelo y vio que Draco Malfoy se había acercado desde la mesa de Slytherin, flanqueado por sus secuaces. ¿Sabes, Draco, insultar a Hermione no va a hacer que te invite de repente al baile? De todas formas, no soportaría el olor de todo ese producto para el cabello. El heredero Malfoy no contaba con nada más que fanfarronería sobre el atractivo de Granger, que luego usaría para demostrar que Potter era un idiota sin gusto. Sin embargo, su sorpresa por el rumbo que estaba tomando la conversación estaba siendo interpretada por el resto del colegio como algo más. Draco no tardó mucho en comprender a qué se referían los rumores. No soy ningún maricón, Potter, gritó. Harry solo levantó una ceja. Así que viniste aquí con 2 chicos que te siguen a todas partes para insultar a mi cita, que me estaba abrazando, porque no eres gay. Los estudiantes empezaban a reír mientras escuchaban. Tranquilo, Draco, no te juzgaré por tu orientación sexual. Te juzgaré por ser intolerante, pequeño hurón, y un mago de mierda. Maldita sea, Potter, no me interesas. Draco se estaba poniendo rojo de rabia y vergüenza. Los rumores tardarían siglos en acallarse y sabía que afectarían su posición en Slytherin, sobre todo después del incidente con las insignias. Las acciones hablan más que las palabras, Draco, y todos en Hogwarts hemos tenido 3 años y medio para verte acercarte a mí una y otra vez. ¿Quieres que creamos que no te importo? Entonces aléjate de mí. La voz de Potter se había vuelto fría y amenazante, y por una vez Draco siguió el consejo y salió de allí con lo que esperaba fuera una velocidad digna. Después de eso, las habladurías se desbordaron para contarles a todos lo que decían saber. Harry Potter y Hermione Granger asistirían juntos al baile de Navidad. Ni Harry ni Hermione prestaron atención a los rumores que circulaban por el antiguo castillo,
y este no les habría interesado más que los demás si no fuera porque hizo que las invitaciones de Harry al baile de Navidad disminuyeran a cuentagotas, ya que las chicas de Hogwarts, en su mayoría, preferían respetar que estuviera comprometido. Siempre habría algunos que pensaran tener una oportunidad, pero esos pocos persistentes se marcharon decepcionados. En una de sus misiones de rebuscar en Hogsmeade, Kenuto notó una clara falta de periódicos en los contenedores que revolvía. Recordando lo que eso había significado la última vez, se dirigió de nuevo al kiosco para investigar más. Efectivamente, había una vez más una multitud pidiendo ejemplares de El Profeta. Este tenía el nombre de su ahijado escrito por todas partes, probablemente literalmente. Esta vez, Kenuto se acercó sigilosamente al gran montón de periódicos que Norton vendía y cogió uno justo cuando el anciano estaba ocupado con uno de sus clientes. Esta vez, algo más que gritos lo siguió mientras huía de la escena del crimen y, aunque logró esquivar los hechizos del dueño y escapar, le preocupaba la próxima vez que su ahijado hiciera algo tan ridículo como para aparecer en los periódicos. Harry no parecía tener ganas de contarle estas cosas a su padrino, así que necesitaba esos periódicos. ¿Acaso el viejo cabrón no lo entendía? Acomodándose en la cueva, limpió su botín una vez más. La reacción de Kenuto contenía muchos más insultos que la última vez. Buckbeak levantó la vista, sobresaltado por el repentino ruido, y vio a su compañero, normalmente humano, mirando con la cara pálida un trozo de pergamino. Cuando el humano empezó a hojearlo y siguió haciendo esos ruidos extraños, Buckbeak se tranquilizó y lo ignoró. Los humanos eran criaturas extrañas en un buen día, y un hipogrifo inteligente no se molestaba con ellos si no era necesario. Sirius, por otro lado, empezaba a considerar seriamente si el suministro de aulladores no valía la pena el riesgo. ¿Qué demonios estaba pasando en Hogwarts últimamente? Iba a tener una conversación muy seria con Harry la próxima vez que se vieran. Si esto salía a la luz ahora, Sirius se estremeció al pensar que más habría visto su ahijado. Sin embargo, tendría que tener cuidado con su enfoque. El chico parecía decidido a hacer que los legendarios merodeadores parecieran un grupo de colegiales comunes y corrientes, y parecer celoso no le ayudaría a un viejo bromista a obtener los detalles jugosos. Todavía estaba sumido en sus pensamientos cuando apareció un elfo con overoles y boina. ¿Estás haciendo de padre de perro del amo Harry?, le preguntó el elfo, mirándolo de arriba abajo con recelo. Totalmente desconcertado, Sirius solo pudo sentir. Dobby tiene una carta para ti del amo Harry. Llama a Dobby cuando quieras enviarle una respuesta. El amo Harry dijo que esto sería más seguro que usar lechuzas. Maldita sea. Quizás Sirius recibiría respuestas de su ahijado más pronto que tarde. Genial, Dobby. ¿Puedes traerme algo para escribir? El pequeño elfo chasqueó los dedos y una pluma y un pergamino aparecieron frente al viejo merodeador. Excelente. ¿Y cómo consiguió Harry un elfo? El rostro de Dobby se iluminó al empezar a contar lo que consideraba la mejor historia jamás contada sobre el mago más grande de todos los tiempos. Sirius pensó que engañar a Lucius Malfoy para conseguir un elfo doméstico fue una broma maravillosa. Para cuando Dobby se fue, se había hecho muy amigo del merodeador, quien claramente sentía un profundo cariño por el amo Harry. A Sirius le llevó bastante tiempo comenzar a leer la carta que Harry le había enviado y aún más escribir la respuesta, incluyendo una solicitud para que Harry le pidiera a Dobby que comprara periódicos y comida y los entregara en una cueva cerca de Hogsmeade, pero rara vez había disfrutado más de una conversación con un elfo. Capítulo 8. Hermione Granger caminaba por los pasillos de Hogwarts sin apenas darse cuenta de a dónde iba. Acababa de vivir una de las experiencias más surrealistas de su vida y, como la mejor amiga de Harry Potter, sentía que sabía algo sobre lo extraño y lo surrealista. Estaba en la biblioteca, terminando de ayudar a unos alumnos de tercer año con sus deberes de aritmancia, cuando se le acercó la imponente figura de Víctor Krum. Con una mirada fulminante, hizo huir a la pobre Nancy Williams de Hufflepuff antes de volverse hacia Hermione. Eres mi Gancher, ¿verdad? A Hermione no le gustaba cómo destrozaba su nombre, ni la forma en que la miraba.
Apretó contra el pecho su ejemplar de numerología y gramática a modo de escudo. Me llamo Hermione Granger. ¿Necesitabas algo? Deseaba que simplemente dijera que no y se fuera, o que quizás Harry o Luna aparecieran para tener refuerzos. Cram asintió al confirmar que era la persona indicada. Te veía mucho en la biblioteca, pero ya no, lo extraño. Bueno, eso fue escalofriante. He decidido estudiar en otro lugar con mis amigos, señor Cram. Ahora, si me disculpa, Hermione intentó pasar junto a él, pero Cram se enfrentó a ella y dio un paso hacia ella, obligándola a retroceder un paso para mantener la distancia entre ellos. Soy Víctor para ti, vengo a invitarte al baile. Hermione estaba bastante nerviosa. Intentando que no lo notara, se tapó la varita, lista para defenderse si esto resultaba ser algo más que un malentendido cultural. Lo siento, señor Cram, ya tengo una cita para el baile. Le agradecería que me dejara ir. Hermione intentó mantener la voz lo más tranquila y serena posible. Déjalo. Potter es un niño, deja que un hombre te tome y te muestre los placeres de una noche como esta. Algo en su voz había cambiado y, para ser sincera, la asustó, pero Hermione Granger había sido seleccionada para la casa Gryffindor por una razón. Ni hablar. Harry es más hombre de lo que podrías esperar y sin duda sabe más sobre complacer a las mujeres. Bueno, eso era exagerar la verdad. No tenía ni idea de lo que Harry supiera o no sobre el tema, pero Cram era libre de sacar las conclusiones que quisiera. A juzgar por su ceño fruncido, podría estar haciendo precisamente eso. Incluso se giró hacia un lado, dejándole un pequeño espacio para escapar. Ella lo hizo enseguida. Al pasar junto al buscador más famoso del mundo, él la agarró del brazo con fuerza y se inclinó hacia adelante. Nunca supo qué planeaba, ya que había levantado su varita al primer contacto y ahora la tenía clavándose en su arteria carótida. Por última vez, Tahama, en paz. Giró su varita contra su cuello para enfatizar, y él la soltó, retrocediendo un paso y levantando las manos. Hermione lo mantuvo a cubierto hasta que estuvo a varios pasos de distancia y luego se dio la vuelta y echó a correr. No había estado prestando atención a dónde iba, solo se concentraba en alejarse de la biblioteca. Cuando se detuvo, tardó un minuto en orientarse y dirigirse a la torre de Gryffindor. Recordó que Harry había dicho algo sobre pasar un tiempo allí arriba y que necesitaba ver a su amiga. No estaba segura de si iba a contarle lo que acababa de pasar, pero sí de que necesitaba estar cerca de alguien que no la intimidara para que saliera con ella. Su mente analítica empezó a repasar la escena una y otra vez mientras intentaba comprender por qué Cram actuaría así y qué podía hacer para evitar verse atrapada en esa situación de nuevo. Así fue como Hermione empezó a caminar distraída por Hogwarts, confiando en que sus pies la llevarían a su destino. Al llegar a la Dama Gorda, dio la contraseña e intentó salir de su ensoñación. Al entrar en la sala común, buscó a Harry con la mirada y enseguida lo encontró sentado frente a Colin Creevey, enfrascado en una conversación con el chico más joven. Hermione sintió que su cuerpo se relajaba al ver a Harry escuchando con una leve sonrisa a un chico cuyo entusiasmo era una intensa fuente de frustración para su mejor amiga. Caminó hacia ellos. ¿Es una charla solo de chicos o puedo unirme? Harry la miró con una sonrisa y se movió ligeramente en el biplaza para hacerle espacio. Colin me ha estado explicando cómo preparar una poción reveladora. Acepté ayudarlo a revelar las fotos que toma durante el baile, ya que es mi sugerencia la que le está haciendo dejar la Navidad para trabajar. Hermione pensó que Harry subestimaba enormemente lo que esta oportunidad significaba para Colin. El pobre chico parecía a punto de sufrir un accidente en cualquier momento, de la emoción que sentía. Deberías quedarte. Colin explica pociones mucho mejor que Snap. Hermione asintió. Esta poción no estaría incluida en el currículo de Hogwarts y pensó que Colin ya sería un experto preparándola. Rápidamente empezó a rebuscar en su mochila buscando una pluma y un pergamino. Lo siento, Colin, pero ¿te importaría empezar de nuevo para que Hermione pueda oír todo lo que decías? Oyó a Colin balbucear su acuerdo y, al levantar la vista, lo vio asentir frenéticamente. Bien, estoy listo.
¿Qué le decías a Harry, Colin? Harry y Hermione pasaron una hora agradable escuchando a Colin hablar de su pasión por la fotografía y las pociones que la acompañaban. Hermione había cubierto varios metros de pergamino cuando los amigos de Colin, tímidos, se acercaron a él para hablarle de una partida de Gapshakes. El de tercer año parecía desgarrado. Adelante, Colin. Creo que hemos llegado a un buen punto para parar. Podemos continuar la próxima vez, ¿de acuerdo? Colin se animó al oír que habría una próxima vez y se disculpó antes de irse con sus amigos, quienes, en opinión de Hermione, estaban claramente impresionados de que acabara de pasar una hora hablando con alguien capaz de matar dragones con una espada. Hermione se dio cuenta de que se había olvidado por completo de Cram durante la clase sorpresa cuando empezó a comparar la interacción entre los dos campeones y los estudiantes más jóvenes. Al comparar la amabilidad de Harry con una persona que sabía que lo molestaba a menudo con el trato de Cram con alguien que ni siquiera conocía, se notaba una diferencia evidente en sus personalidades. Estaba contenta de que Harry la hubiera invitado al baile y sentía que Cram nunca podría estar a la altura de su mejor amigo. Sin embargo, algo de su pensamiento debió de reflejarse en su rostro cuando Harry le preguntó ¿está todo bien? Ella asintió, todo está bien, Harry. La mirada que recibió como respuesta solo podía describirse como de incredulidad. Harry la mantuvo fija en ella, dejando claro en silencio que no iba a dejarlo pasar. Con un suspiro, Hermione cedió. Víctor Cram me acaba de invitar al baile de Navidad. No podía creer el efecto que esa declaración tuvo en él. Su rostro se arrugó y sus hombros se hundieron. Oh, bueno, probablemente puede encontrar a alguien más Harry se quedó callado, viéndose muy incómodo con el tema. Harry, lo rechacé, dijo, tomándole la mano. Estaba asombrada y un poco orgullosa de cómo la vida parecía volver a fluir en él ante su simple confirmación de que no lo cambiaría por una estrella del deporte famosa. ¿De verdad creías que no lo haría? Bueno, es muy famoso, es mayor y un verdadero campeón de la escuela, respondió Harry con timidez. Ella puso los ojos en blanco. Eres al menos igual de famoso, de mi edad y vas ganando el torneo de los 3 magos. No creo que tengas nada de qué preocuparte por esos puntos. Le dedicó una sonrisa traviesa. Además, si no te sientes campeón de la escuela, puedes ser mi campeón. Soltó una carcajada. El campeón de Hermione. Me gusta cómo suena. Se deslizó del sofá y se arrodilló. Tu campeón enfrentará cualquier desafío, librará cualquier batalla por tu honor, mi señora. Ella le dio un manotazo en el hombro mientras reía. Eres un bobo incorregible, mi campeón. Los dos ni siquiera se dieron cuenta de que el resto de la sala común observaba sus travesuras con sonrisas. Si van a luchar por mi honor, deberían esforzarse por descubrir a qué se enfrentan. ¿Ya han resuelto el problema del huevo? La forma en que su rostro se endureció le indicó que lo había hecho y que no estaba contento con lo que había descubierto. No tenía forma de saber que Harry simplemente había pedido un baño en la sala y había lanzado el huevo para comprobar que el mensaje era el que recordaba. Se reunió con ella en el sofá y en voz baja le contó la pista que había oído al escuchar el huevo bajo el agua. Ella inmediatamente analizó lo que la pista les decía. Las 2 primeras líneas parecen implicar que tendrás que adentrarte en el lago negro. Me pregunto qué se llevarán. La segunda mitad del poema parece implicar un límite de tiempo. Me preocupa un poco que la tarea te deje bajo el agua durante 1 hora. Harry la miraba con el ceño fruncido. La segunda mitad del poema no es lo que me preocupa. Considerando la organización del torneo hasta ahora, me preocupan mucho más la tercera y la cuarta línea. Hermione lo miró sorprendida. ¿Qué crees que se llevarán que te tiene tan preocupada? El rostro de Harry se ensombreció aún más, y ella pudo ver claramente su enojo hacia los organizadores en sus ojos. No creo que sea un qué en absoluto. Creo que será un quién. Hermione se quedó en silencio por un breve instante antes de apresurarse a tranquilizar a su amiga. Harry, no involucrarían a gente en una tarea peligrosa. Me refiero a gente que no se ha ofrecido como voluntaria, ¿verdad?
La mirada de Harry dejaba claro que no tenía tanta fe en los organizadores, y Hermione recordó de repente que su amigo tampoco se había presentado voluntario para el torneo en el que participaba. Bueno, tendremos que prepararnos para eso, como si fuera el peor de los casos. Lo que me preocupa es lo de respirar bajo el agua. O sea, sé que se supone que debemos aprender el encantamiento de cabeza de burbuja en sexto. ¿Crees que podrás aprenderlo con la ayuda de Hermione? Se dio cuenta de repente de que aún estaban en público. Bueno, con la ayuda de ya sabes qué. Harry le dedicó una sonrisa sombría. Probablemente podría, pero dejaré el encantamiento como respaldo. Pienso que todo lo que nos enseñan aquí es magia, incluyendo herbología. ¿Una planta? ¿Harry iba a usar una planta? Branquialgas, Hermione. Me darán branquias y manos y pies palmeados que me permitirán nadar más rápido. También pienso llevar contigo un encantamiento rastreador a medida que nos acercamos a la tarea para poder encontrarte rápidamente. Bueno, no podía culpar a eso por su planificación, pero quería desesperadamente relajar un poco el ambiente. ¿Soy lo que tanto extrañarías, Harry?, le preguntó con una sonrisa pícara. Harry, sin embargo, respondió con mucha más seriedad de la que ella esperaba. Eres lo único que más extrañaría en mi vida. Debe ser una de las cosas más dulces que me han dicho. Hermione no tenía palabras para responder, así que se inclinó hacia Harry, apoyó la cabeza en su hombro y suspiró felizmente. No era el ambiente que buscaba, pero sin duda lo conseguiría, sobre todo cuando Harry sacó un libro de su mochila y lo abrió, revelando un texto de herbología que detallaba los efectos de las branquialgas. Hermione no se dio cuenta de que se apretaba aún más contra Harry para leer con más facilidad el libro que tenía abierto en su regazo mientras le explicaba la serie de experimentos que había planeado para determinar la duración de los efectos y así saber qué cantidad de la planta mágica tomar. Hermione pronto quedó completamente absorbida por el desafío académico y no tuvo ni un segundo para pensar en Viktor Krum. El castillo de Hogwarts estaba inusualmente concurrido estas Navidades. Harry sabía por experiencia propia que, en un año normal, apenas media docena de estudiantes se quedaban en el castillo durante estas vacaciones. Sin embargo, con la proximidad del baile de Navidad, los sagrados salones de aprendizaje se volvieron decididamente festivos. Harry pensó que los profesores se estarían volviendo locos con tantos niños corriendo de un lado a otro sin clases ni deberes que ocupar su tiempo. Como Luna se había ido a casa, Harry y Hermione pasaban la mayor parte del tiempo en la sala de los menesteres, saliendo solo para cenar con la gente. Además, tenían mucho cuidado de que no lo siguieran. Las manos ociosas son los juguetes del diablo, solía decir tía Petunia cada vez que le daba más tareas a Harry y había un par de cientos de parejas ociosas merodeando sin nada mejor que hacer que seguir a su campeón favorito. Por suerte, ninguno de los otros campeones conocía el castillo tan bien como Harry. Con Hermione disponible casi permanentemente para ayudar, Harry se centró en sus estudios de runas antiguas y aritmancia con su ayuda, en lugar de ampliar su repertorio de hechizos. Aún no sabía cómo explicar que probablemente podría aprobar los estasis en las asignaturas de varita sin parecer un loco peligroso. Su recién descubierta naturaleza estudiosa no le impidió llevar a Hermione a jugar en la nieve una mañana, cuando los dos adolescentes se unieron a sus compañeros en una enorme guerra de bolas de nieve. El día de Navidad amaneció radiante y temprano para Harry con los gritos de emoción de sus compañeros de dormitorio. Todavía le asombraba cómo Weasley podía dormir todo el día todos los días, pero de alguna manera estar despierto a las 6 de la mañana de Navidad. Miró a los pies de la cama y sonrió al ver una pila de regalos. Todavía le conmovía saber que había gente que quería enviarle regalos cada año por Navidad y por su cumpleaños. Había recibido el paquete habitual de la señora Weasley a pesar de su pelea con su hijo menor, lo cual significaba mucho para él. Sirius le había enviado de nuevo la navaja y Hagrid una enorme caja de dulces. Ron no le había enviado nada este año, lo cual a Harry le parecía bien, ya que tampoco le había enviado nada al pelirrojo.
El pañuelo de papel de los Dursley lo alegró, les había enviado una receta para una poción limpiadora de intestinos. El regalo de Charlie y los gemelos de una funda de varita de piel de dragón que liberaba su varita con un movimiento de su mano era nuevo, estaba muy seguro de eso, al igual que su suscripción de 1 año al Quisquilloso de Luna. También estaba bastante seguro de que el regalo de Hermione de la serie de 3 partes Desafíos para romper maldiciones no se había incluido la última vez, pero aún así fue muy apreciado. Esperaba que le gustara el chal azul que había incluido además de un libro llamado Aritmancia Avanzada Aplicada. Sabía que el color era parecido al vestido que había usado la última vez y el vendedor de Gladrax había hablado y hablado sobre el material, así que lo había comprado por capricho. Por cierto, esperaba que a los padres de Hermione les gustara el regalo que él había ayudado a Hermione a encontrar para ellos, un juego de portarretratos que ocultaban su contenido a cualquiera que no conociera el mundo mágico. Su regalo a Luna de las obras completas de H.P. Lovecraft lo hacía reír disimuladamente incluso ahora, al imaginar artículos sobre Soggoths, Migo y descarnados nocturnos llenando las páginas de El Quisquilloso. Finalmente, se dio cuenta de que solo quedaba un pequeño paquete abultado. Al abrirlo, sonrió al ver 2 pares de calcetines. Parecía que Dobby había atraído a Winky a su idea del regalo y que cada uno le había hecho un par. Esperaba que los 2 elfos disfrutaran de los materiales de costura, así como de las galletas y el pastel de frutas que él mismo les había preparado. Se levantó de la cama con la sensación de que el día había empezado de maravilla. Al bajar a la sala común, vio a Hermione sentada con su regalo de Navidad colgado del cuello. Su sonrisa al verlo le animó aún más. Los 2 amigos se dieron un largo abrazo antes de bajar a desayunar. Harry y Hermione pasaron el día en la sala común disfrutando del ambiente navideño con sus compañeros de piso. A las 4:30, Hermione le dijo a Harry que subiría a arreglarse con las demás chicas. Harry simplemente sonrió y le dijo que se divirtiera, pensando para sus adentros que estar encerrado en una habitación solo con Lavender y Parvati como compañía no era algo a lo que se presentaría voluntario. Podía oír a varios de 4º y 5º año quejándose de que las chicas necesitaban 3 horas para arreglarse. Mientras pensaba en los resultados que sabía que serían, Harry se preocupó un poco por si estaba haciendo trampa al saber ya que Hermione sería la reina indiscutible del baile. En fin, no es que pudiera o quisiera cambiar eso. Harry subió al dormitorio a coger el primer volumen del juego que Hermione le había dado y se dispuso a leer. 2 horas después, le dio las gracias en voz baja a Neville, quien lo sacó de su concentración para que fuera a prepararse. No tardó mucho en ducharse y ponerse la túnica. Consideró usar un encantamiento de afeitado y decidió que bien podría ir más allá y deshacerse de la pelusilla que era lo único que le quedaba por barba a esa edad. Se alegró de tener algo de experiencia con el encantamiento, ya que evitaba los cortes y rasguños que sus compañeros se hacían copiándolo. Le pidió prestada gomina a Dean e intentó que su pelo rebelde pareciera despeinado a propósito, tras haber renunciado a tenerlo liso años atrás. Esta vez no perdió tiempo en compadecerse de Weasley por su túnica con volantes, aunque Seamus parecía tenerlo bien controlado. Decidiendo que se veía bien, o mejor dicho, tan bien como podía, Harry regresó a la sala común. Mientras esperaba a Hermione, Harry sintió que se ponía inexplicablemente nervioso. Ya había pasado por esto antes y no había estado ni la mitad de seguro ni preparado. De hecho, no recordaba haber estado tan nervioso la última vez. No tenía motivos para que sus manos estuvieran tan húmedas ni para que su corazón se acelerara como si estuviera frente a una docena de mortífagos. La última vez que no ibas con Hermione, la conciencia de Harry se dejó ver. Suspiró, no era un pensamiento justo. Intentó hacer algunos ejercicios de oclumancia para calmarse. Si estaba nervioso por hacer el ridículo esa noche, estaba preparando una profecía autocumplida y que le condenaran si permitía más profecías de cualquier tipo en su vida. Sus compañeros de dormitorio se fueron uno a uno con sus citas. Seamus y Parvati, Dean y Lavender, Neville y Ginny. ¿Dónde estaba ella? No se estaba preparando con
Los pensamientos de Harry se detuvieron en seco cuando Hermione bajó las escaleras hacia el dormitorio de las chicas. Se veía mejor que la última vez. Estaba vestida una vez más con una túnica vaporosa de color vígaro. Una vez más tenía el cabello recogido en una trenza elegante y brillante. Una vez más caminaba con la clase de gracia que es difícil de manejar cuando llevas una montaña de libros. Tal vez sea la sonrisa, pensó Harry para sí mismo. La última vez había sido nerviosa, esta vez simplemente estaba radiante. Al darse cuenta de que había estado allí parado mirando a su cita como un idiota, Harry avanzó aturdido. Tomando la mano de Hermione, llevó sus nudillos a sus labios e inclinó la cabeza sobre su mano para un beso casto. «Mi señora», murmuró. Su sonrisa se ensanchó y sus ojos brillaron al mirarlo. «Mi campeona», le respondió ella. Harry parpadeó, pues no estaba seguro de haber estado bromeando. Se quitó la mano de encima y le puso la mano en el hueco del codo. «¿Vamos?», preguntó. Ella asintió, sin perder la sonrisa, y juntos salieron de la sala común. Harry, al menos, no habría podido distinguir quién, si es que había alguien, estaba presente. Mientras caminaban hacia el gran comedor, Harry casi se sentía como si flotara. Miró a Hermione, pero vio que apartaba la mirada de golpe y un ligero rubor le teñía las mejillas. «Estás absolutamente deslumbrante», le dijo Harry. Hermione sonrió y lo miró. «Es porque mi pelo ya no es un desastre de pesadilla y mis dientes se han encogido hasta alcanzar proporciones humanas», le dijo. Harry frunció el ceño. «No, es más que eso. Personalmente, creo que es tu forma de sonreír y cómo se ven tus ojos», le informó. El rosa claro se oscureció a rojo. «Pero el rubor también es muy bonito», le sonrió. Hermione se quedó boquiabierta ante eso antes de darle un golpe en el hombro. «Harry». Aunque el comentario no pareció molestarle en absoluto, Harry se encogió de hombros sin arrepentirse. El ambiente entre ellos se relajó con sus bromas y lograron disfrutar del paseo y de la compañía mutua. Podrían haber entrado al pasillo como siempre si no hubiera sido por la voz de la profesora McGonagall llamándolos. «Señor Potter, señora Granger, aquí, por favor». Los dos adolescentes se acercaron a la jefa de casa, quien los examinó críticamente antes de asentir y dedicarles una inusual sonrisa. «Se ven excelentes, por orgullo de los leones, sin duda». La profesora pareció algo sorprendida de que acabara de citar a los gemelos Weasley y miró rápidamente a su alrededor para asegurarse de que no hubiera testigos. «Si me siguen, los campeones y sus parejas están reunidos en una sala de espera». Harry y Hermione la siguieron obedientemente y descubrieron que los otros 3 campeones ya estaban presentes. Habían oído hablar de Cedric y Cho por las clases de baile de McGonagall. Flair había traído de nuevo a Roger Davis, que parecía estar babeando. Harry sabía que reírse disimuladamente sería terriblemente descortés, pero por los antiguos, era difícil controlarse. Cram había encontrado una cita entre el contingente de Beauxbatons, a quien ignoraba en ese momento para dedicarse a mirar lascivamente a Hermione. Harry sintió que su cita se encogía y notó que parecía intentar esconderse detrás de él. Era evidente que Cram no la acababa de invitar al baile. Harry se giró ligeramente, atrayendo a Hermione consigo, quedando justo entre ella y el búlgaro. Le dedicó una rápida mirada fulminante antes de ignorarlo y centrarse en Hermione. La morena miraba a su cita con gratitud, pero también percibió aprensión, que atribuyó con razón a la conversación que pretendía tener sobre lo que realmente había sucedido entre ella y Cram, y una disculpa por haberlo metido en esta situación que consideraba completamente innecesaria. Antes de que la tensión aumentara, la profesora McGonagall había regresado. «Atención, por favor, los vamos a enviar al gran comedor». Tras la abrumadoramente positiva respuesta a la presencia de un fotógrafo, hemos permitido otra iniciativa estudiantil y todos serán anunciados formalmente. Por lo tanto, entrarán en orden ascendente según su posición actual en la clasificación. Señor Digby, primero, seguido de la señora Delacour, el señor Cram y el señor Potter. Recuerden divertirse y enorgullecer a sus escuelas. Solo les tomó un momento ponerse en el orden que la profesora McGonagall había especificado y salieron de la sala.
Al acercarse, las puertas se abrieron de par en par y el ruido del gran comedor los inundó junto con la voz amplificada de Lee Jordan. Damas y caballeros, les presento a los campeones del torneo de los tres magos revivido. Les presento al señor Cedric Diggory de la casa Oflepud, acompañado por la señora Cho Chan de la casa Ravenclaw. Cedric y Cho entraron con la cabeza bien alta entre un estruendoso aplauso. La profesora McGonagall impidió que Fleur y Roger lo siguieran. El motivo se hizo evidente un momento después, cuando la voz de Lee volvió a resonar. Presentamos a la señora Fleur Delacour de la Academia Beauxbatons, acompañada por el señor Roger Davis de la casa Ravenclaw. Mientras la siguiente pareja entraba en el salón entre vítores que parecían provenir principalmente de la mitad masculina de los asistentes, Harry sintió una punzada de preocupación en el estómago. Lee era el mejor amigo de los gemelos y Harry llevaba 3 años escuchando sus comentarios de Quidditch. De alguna manera, presentía que esta iniciativa estudiantil era una broma dirigida a él. Presentamos al señor Victor Crumb del Instituto Durmstrang, acompañado por la señora Celine Bowman de la Academia Beauxbatons. Harry sintió la mano de Hermione apretándole el antebrazo con tanta fuerza que amenazaba con cortarle la circulación. Levantó la otra mano y la apartó antes de llevársela a los labios para besarla de nuevo. Intentó tranquilizarla con la mirada y, a juzgar por su asentimiento, lo había conseguido. Volvió a colocar la mano de Hermione sobre su brazo justo cuando Lee pronunciaba la última presentación. Presentamos al Caballero de la Luz, Orgullo de los Leones, señor de la casa Gryffindor, Harry James Potter, acompañado por su señora, Hermione Jane Granger. Harry suspiró con fuerza, lo sabía. Enderezándose, él y Hermione entraron al comedor, intentando desesperadamente fingir que habían recibido la misma presentación que los demás. También sintió un poco de lástima por Lee al vislumbrar la indignación desenfrenada en el rostro de McGonagall. Su compañera de casa probablemente estaría castigada el resto del año por esa proeza. Por poco ortodoxa que fuera su presentación, la recepción del resto del comedor fue tan ruidosa y entusiasta como la de cualquiera de los demás campeones. Mientras Harry y Hermione se dirigían a la mesa de profesores, donde los campeones, sus parejas y los jueces estarían comiendo, 2 de las caras que Harry vio le llamaron la atención. Weasley parecía estar muerto de celos, y esa expresión se reflejaba extrañamente en el rostro de Malfoy. Varios otros simplemente parecían atónitos. Cuando llegaron a la mesa, Harry le ofreció una silla a Hermione, ofreciéndole amablemente la que estaba más cerca de Fleur y Roger en lugar de la que estaba junto a Percy Weasley. Por lo que recordaba de la noche, eso debería darle la oportunidad de unirse a una conversación interesante en lugar de tener que escuchar un sinfín de fanfarronería. Una vez que tomó su propio asiento, saludó al tercer hermano Weasley, quien le devolvió un saludo fríamente cortés. Harry no estaba seguro de qué había hecho para ofender al chico mayor, pero a caballo regalado no le miraría los dientes. Cuando Dumbledore le mostró cómo funcionaban los menús, Harry apretó suavemente la rodilla de Hermione y ella asintió en comprensión. El trabajo extra para los elfos domésticos la molestaba, pero no descargaría esa ira sobre la mesa de campeones, todavía. Hermione pidió la lubina y Harry el lomo. La pareja probó cada uno la elección del otro y salió satisfecha con la suya. La cena transcurrió en un torrente de agradable conversación y Hermione incluso logró presentar su opinión sobre el MSPC a unas impresionadas Madame Maxime y Fleur Delacour. Harry se involucró en la conversación principalmente para evitar los constantes bufidos de desaprobación de Percy ante la idea de un grupo dedicado a ayudar a los elfos domésticos. Cuando terminó la cena, Dumbledore anunció la apertura de la pista de baile y los 4 campeones y sus acompañantes abandonaron la mesa para el baile inaugural. Harry y Hermione sonrieron mientras se abrazaban, como lo habían hecho todas las noches durante las últimas 2 semanas durante las clases de baile de la profesora McGonagall. Cuando empezó la música, ambos adoptaron un patrón de movimiento que se había vuelto tan familiar que ya no tenían que prestar atención a dónde colocaban los pies. En cambio, hablaban en voz lo suficientemente alta como para cubrir la limitada distancia que los separaba.
Me alegro de estar aquí contigo. Gracias por aceptar este circo. No se me ocurre nadie a quien preferiría tener a mi lado, dijo Harry. Hermione le sonrió. Tengo que proteger a mi campeón, ¿no? Además, yo también lo estoy pasando genial. No se me ocurre nadie más con quien quisiera estar aquí, respondió ella. Él la miró. Eso parece una introducción para preguntarte qué pasó entre tú y Cram, dijo Harry. El rostro de Hermione se ensombreció un poco, pero logró mantener la sonrisa. No aquí, ni esta noche. No quiero que nada arruine nuestro primer baile. Harry sabía muy bien que Hermione probablemente se refería a que este era el primer baile al que asistían, pero no pudo evitar imaginar futuros bailes con Hermione en brazos. Suspiró y se inclinó para besarla en la frente. Bien, lo dejo por esta noche. No pudo ver la sonrisa de Hermione cuando apoyó la cabeza en su hombro mientras los dos se movían juntos y abandonaban el vals formal para simplemente abrazarse y balancearse al ritmo de la música. Siguieron así hasta que una voz y una palmadita en el hombro los interrumpieron. ¿5 canciones no les bastan a ustedes dos? Creía que habíamos acordado compartir al menos un baile. Harry y Hermione alzaron la vista y se encontraron con unos sedientas Cedric y Cho. ¿5 canciones? Apenas bailamos. Harry y Hermione se quedaron atónitos, pero se recuperaron enseguida, pues efectivamente habían acordado compartir un baile con Cedric y Cho como muestra de unidad, pues los campeones de Hogwarts no se guardaban rencor. Sé sincero, Cedric. Solo quieres poder decir que bailaste con la chica más guapa del baile, lo reprendió Harry juguetonamente, provocando una carcajada del chico mayor. Manos donde pueda verlas, Potter, respondió Cedric, y Harry tomó las manos de Cho y las extendió lo más que pudo, presionando sus cuerpos. Lo siento, Cho, pero tu novio insistió, dijo con fingida sinceridad y una inocencia deslumbrante mientras las chicas reían entre dientes y Cedric le daba un manotazo en la nuca, llamándolo mocoso. Harry soltó una mano de Cho y se apartó de ella mientras hacía una reverencia. ¿Me concede este baile, señorita?, preguntó Harry mientras Cedric imitaba a Hermione. Los ojos de Cho aún brillaban de alegría al responder. Por supuesto, milord Gryffindor. Harry se limitó a gruñirle antes de guiarla a la pista de baile. Esta vez, Harry y Hermione no tuvieron problema en limitarse a un solo baile antes de encontrar a los demás y regresar con sus parejas. Pasaron un rato hablando con Cedric y Cho, y ninguno de los dos notó que se habían tomado de la mano. Sonó otra canción lenta y Cho arrastró a Cedric de vuelta a la pista mientras se despedían de la joven pareja. Harry y Hermione intercambiaron una mirada y una sonrisa y también volvieron a la pista. Después de bailar algunas canciones, Harry sugirió un descanso y condujo a Hermione a la esquina del comedor donde Colin había instalado su equipo. La pareja se unió a la fila y aprovechó para recuperar el aliento y bajar el ritmo cardíaco mientras esperaban su turno. Cuando se colocaron frente a la cámara, la cabeza de Colin salió disparada del visor. Harry, Hermione, ¡qué noche más genial! No esperó a que respondieran. Bueno, abrácense. Tomaré varias fotos, así que siéntanse libres de cambiar de pose. El joven Gryffindor apenas esperó a que la pareja se abrazara antes de empezar a tomar fotos. Después de 2 minutos, Harry estaba listo para preguntar cuánto tardaría. Justo cuando abría la boca para hacerlo, vio a alguien pasar y le llegó la inspiración. «Profesora McGonagall, ¿nos acompaña a la foto?», gritó Harry a la profesora que pasaba. Ella pareció sorprendida, al igual que Hermione y Colin. Harry simplemente le dedicó una sonrisa encantadora a su profesora de transformaciones. «Muy bien, señor Potter», dijo tras un momento de reflexión y se unió a los 2 alumnos de 4º año frente a la cámara. Nunca lo admitiría, pero la idea de una foto con 2 de sus alumnos favoritos le atraía bastante. Colin se había puesto nervioso ante la idea de tomarle una foto a su jefa de casa y tuvo que recomponerse visiblemente antes de decir, el mismo procedimiento que la última vez, chicos. Les haré varias fotos para que puedan ajustar sus poses si quieren. Harry se aseguró de estar junto a McGonagall mientras Hermione se posicionaba al otro lado de su profesora. En las 2 primeras fotos, Harry intentó parecer digno e imponente.
Al tercer flash de la cámara de Colin, se tensó. Justo antes del cuarto, se abalanzó sobre la profesora McGonagall y la abrazó con fuerza justo cuando se disparaba el flash. No hubo una quinta foto, ya que Colin casi dejó caer la cámara del susto y contemplaba boquiabierto la escena que tenía delante. Minerva McGonagall se sonrojó como una colegiala ante el inesperado afecto físico de una de las alumnas más reservadas del colegio y se esforzaba por recuperar la compostura ante una sonrisa pícara que le traía recuerdos de los 70. Harry rápidamente agarró la mano de Hermione y la alejó de la subdirectora que aún se estaba recuperando. Eso es por enmarcar ese ridículo papel, señora. Que disfrute de la noche, gritó con picardía mientras sacaba a su cita de vuelta a la pista de baile. A Hermione le llevó unos minutos recuperarse de la audacia de su mejor amigo. Cuando lo hizo, le dio un golpe en el pecho y lo reprendió sin mucho entusiasmo por su broma, para gran diversión de Harry. Bailaron hasta que notaron que tenían sed. De camino a la mesa de bebidas, se encontraron con Neville y Ginny. Harry se ofreció a ir a buscar algo mientras las chicas se ponían al día. Debería haber recordado lo que pasó la última vez que su cita la dejó para ir a buscar algo. Harry y Neville regresaron para ver a Weasley de pie frente a sus citas, gritando a todo pulmón, con la mirada perdida, como si hubiera estado allí un buen rato. Tenías que prostituirte con Potter, ¿verdad? Si te vieras así todos los días, te lo habría preguntado, pero no solo te esfuerzas por los ricos y famosos. ¿O vas a negar que me dejaste en cuanto eligieron a Potter campeón? Su ira se dirigió entonces a su hermana. ¿Y tú? Sube al dormitorio. Eres demasiado joven para vestirte así y no voy a permitir que digan que mi hermana es una mujer escarlate. Harry, furioso, corrió a la confrontación, decidido a intensificarla, solo para descubrir que Hermione tenía la situación bajo control. El golpe de esa mano en la mejilla de Weasley se oyó por todo el comedor y le dio a Harry una gran satisfacción. Dejé de ser tu amigo, Ronald Weasley, porque demostraste sin lugar a dudas que eres un pésimo amigo y una terrible persona. No es mi culpa que las demás chicas de Hogwarts también se dieran cuenta. Bueno, eso respondía a la pregunta de que había estado hablando Weasley antes de que pudieran oírlo. Harry llegó justo cuando Weasley levantaba la mano. Harry no tenía intención de averiguar qué planeaba hacer su antiguo amigo. Sin embargo, la profesora McGonagall se le adelantó. Señor Weasley, ¿qué cree que está haciendo? No le dije específicamente que se portaran bien esta noche. Ante la mirada rebelde de Weasley, tomó una decisión. Su baile de Navidad acaba de terminar, señor Weasley. Regrese a la torre de Gryffindor, ahora. La última orden llegó cuando la pelirroja dudó. Finalmente, se dio la vuelta y salió furiosa del comedor. Harry exhaló un suspiro al sentir que la tensión no abandonaba. Notó que aún sostenía las bebidas que había comprado para él y Hermione. Le entregó una a su cita y de inmediato la rodeó con el brazo libre en un abrazo reconfortante. Vamos, demos un paseo, le murmuró al oído mientras la guiaba fuera del gran comedor hacia el jardín que habían preparado. Hermione simplemente asintió y bebió su ponche con manos temblorosas. Harry depositó su vaso vacío y el suyo intacto en una mesa justo antes de cruzar la puerta. No hablaron mientras caminaban por el jardín, pero Harry sintió como la tensión se disipaba gradualmente de los hombros de Hermione. Cuando apoyó la cabeza en su hombro, Harry supo que se había calmado. El beso en su mejilla fue sin duda más de lo que esperaba y le hizo sentir que había hecho algo valioso esa noche. Le sonrió a Hermione y dijo: ¿te gustaría volver a entrar? Yo, por mi parte, no me opondría a bailar un poco más contigo. Su radiante sonrisa fue toda la respuesta que necesitaba y volvieron a entrar. No abandonaron la pista de baile hasta que los profesores empezaron a mandar a todos a la cama. El ascenso a la torre de Gryffindor transcurrió en un silencio confortable. Cuando Harry y Hermione entraron en la sala común, se sintieron aliviados al encontrarla vacía, a pesar de que varias parejas de sexto y séptimo año habían salido al mismo tiempo. Subieron a las escaleras que conducían a sus dormitorios, aún abrazados. Ninguno de los dos quería que la noche terminara. Finalmente, fue Hermione quien rompió el silencio. Gracias, Harry, por una noche maravillosa.
Antes de que él pudiera responder, se puso de puntillas y le dio un beso en la mejilla, justo en la comisura de los labios, y subió corriendo las escaleras tras un apresurado «buenas noches». Harry no supo cuánto tiempo pasó allí de pie, mirando hacia donde ella había desaparecido. Levantó una mano y se tocó la comisura de los labios, donde aún podía sentir la presión de sus labios a pesar de la sonrisa que amenazaba compartirle la cara. Quizás Efialtes tenía razón, fue su último pensamiento antes de subir a su dormitorio.